Buenas tardes, hermanos. En esta tarde quiero compartirles una predicación que tiene como título La justicia de Dios y la justicia de los hombres. Vamos a hacer una oración, primero que todo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado y nos justifica por ese precio que pagó Él. Nos amista contigo, nos pone cercanos a ti, Señor. Y podemos, como tu palabra nos lo enseña, pedir en el nombre de Jesús, creyendo y recibir lo que pedimos. Padre, por eso pedimos con toda confianza, en obediencia a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu verdad y alimentarnos con ese pan del cielo, para ser nuevas criaturas, conforme a tu propósito, al hacernos tus hijos, por fe en Jesús. Bendícenos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender los misterios del reino de los cielos. Esa buena noticia de tu evangelio que alimenta nuestra vida espiritual como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios del cielo, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Así vamos a hablar de la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Amén. La justicia es una palabra que escuchamos decir todos los días y la usamos en nuestras relaciones personales, en el trato social, con respecto a las leyes o a la legislación, con respecto al deporte y en sí en todos los aspectos de la vida. Pero aunque se trata de una palabra tan frecuente, tan utilizada, ha confundido hasta los filósofos que buscan definirla con exactitud y generalmente ha confundido a la humanidad. En la palabra del Señor, el capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 1, el verso 17 dice así, Romanos capítulo 1, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El tema de hoy tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la justicia de Dios, que es perfecta, y el otro es la justicia de los hombres. Amén. Entonces vamos a comenzar por la justicia de los hombres. Y entonces, hablando de la justicia del hombre, continuamente escuchamos decir, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quedó bien. Amén. ¿Y qué es esto? Simplemente la tendencia de justificarnos a nosotros mismos. Lo podemos ver en el Génesis, en la palabra del Señor, en el capítulo que nos habla de la desobediencia. No vamos a leerlo, pero vamos a hacer referencia ahí. Cuando Dios le pregunta al hombre por qué ha desobedecido, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace Adán? Señor, la mujer que me diste. O sea, que en otras palabras, él no era culpable. La que era culpable era la mujer. Pero por ende, el culpable era Dios porque se la dio. O sea, esa manera de justificarnos con excusas. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente me engañó. O sea, la culpa no es mía. Fue la serpiente. Esa es la actitud del ser humano, justificarse. Pero hay otra situación también. Y es esa misma justificación. Y hay ejemplos como el siguiente. Hay personas que dicen, yo no busco a Dios porque yo no soy tan malo. Yo no le hago mal a la gente. Yo no mato, no robo. E incluso después de convertirse en a Cristo, se continúa manteniendo esa justificación.
desde nuestro punto de vista. Entonces terminamos creyendo que Dios no se enoja. Pues son asuntos sencillos. Ay, es que es una mentirita piadosa. Y esa falta de tiempo de obedecer a Dios. Y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Amén. Y esa falta de tiempo de servir a Dios sí que se ve hoy en día en las iglesias, ¿no? Yo decía que en algún tiempo cuando era pequeño, bueno, cuando era adolescente, hace un buen ratico, me acuerdo que íbamos a la iglesia y no quiero decir que estuviera bien, pero por lo menos había más disposición. Amén. Entonces íbamos a la iglesia a las 9 de la mañana o 10 de la mañana a la escuela dominical hasta las 12 o 12:30 y a las 4 de la tarde volvíamos hasta las 7 de la noche. Amén. Había tiempo. Pero hoy en día la gente está así. Los servicios se han acortado porque según la psicología, el ser humano no puede estar concentrado más de 1 hora. Ya después está ahí, pero no está captando. Y entonces muchos hoy en día, ¿no? Un servicio de 1:30 es demasiado largo. Y la predica 20 minutos. Yo me acuerdo que en una iglesia en Santander de Quilichao que fue a predicar, el pastor o el encargado me hacía así, corte. Lo importante es estar ahí, cumplirle a Dios. ¿Cierto? Cree la gente que con cumplirle a Dios ya. Entonces hoy en día las iglesias tienen cultos de 1 hora, 1:30 y eso ya es mucho. Ay, no, hermano, pero hay iglesias que tienen culto a las 9, a las 11, sí, pero son negocios diferentes, horarios de atención a los clientes. Pero ¿será que lo hacen por amor al Señor? ¿Qué es el mandato que el Señor nos dio? Dice, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. No los de la ley, sino los de Jesucristo. Amén. Pero en sí la tendencia a justificarnos a nosotros mismos también aparece en esa actitud de señalar al otro. Y por ejemplo, en la iglesia pasa un caso bien interesante. A veces los que estamos encargados decimos, no, es que pues esperemos otro ratico porque como la gente no llega temprano, siempre justificándonos en el otro. Y hay gente que dice, ay, no, ¿y para qué llegamos temprano si allá comienzan tarde? Bueno, no solo en la iglesia donde nosotros vamos, sino en la iglesia. Amén. Pero no tienen problema de ir a sentarse a ver un partido de fútbol. Amén. 2 horas con los comentarios, 3 horas o cualquier otro espectáculo. Amén. El cristiano que está en lo que está, que ama al Señor, una prédica de 1 hora, 1:30 y se deleita y no quiere que pare. Amén. Yo me preguntaba en algún tiempo, yo decía, Señor, yo siempre predico entre 45 minutos a 1 hora y me sentía que estaba predicando largo, porque ya veo, ¿no?, la actitud es en muchas personas, no en todas, gracias a Dios. Y decía, Señor, ¿será que estoy exagerando? Y me puse a pensar viendo otros predicadores que predican la verdad del Señor, porque no todo el que dice es 1:30 y más. Y me quedé pensando, y el Señor me hacía reflexionar en un documental que vi sobre Éfeso. Hablaban de que el apóstol Pablo predicaba después de que se salió de las sinagogas por los religiosos, predicaba desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una plaza allá de Éfeso, en el Areópago, allá, ¿no? Entonces la cuestión es esa, que nos justificamos incluso de la falta de tiempo para obedecer a Dios. Ay, es que el Señor, el trabajo, lo que les decía el otro día del hombre que le decía al pastor, ay, ayúdeme a orar para que el Señor me bendiga en el trabajo. Y lo bendijo y ya no volvió. Como a los 3 meses lo volvió a ver. Y ya no lo vio más. Amén. No, lo volvió a ver como a los 3 meses y le dice, no, hermano, es que usted sabe, ya tengo 2 sucursales y el trabajo. Y entonces
Y como a los 9 meses volvió a encontrárselo en la iglesia, así cabizbajo. ¿Y qué pasó? Lo que el pastor le ha dicho, hermano, Dios lo ama, no se olvide del amor de Dios. Y lo encontró todo cabizbajo y le dijo, ¿qué pasó? No, pues que perdí el negocio, tengo deudas, tengo problemas. ¿Qué le dije? Que cuidar el amor de Dios. Porque siempre nos estaremos justificando. Amén. Siempre. Señor, dame un trabajo y después el trabajo es el estorbo. Siempre nos estaremos justificando, incluso de la falta de tiempo para obedecer a Dios. Entonces, en esa justificación y en esa justicia de los hombres, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y entonces los mandamientos de Dios, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, no es que me ames por 2 raticos o mientras estás en la congregación, sino que me ames siempre. Y al amarme, que guardes mis mandamientos. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 1? Dice así, por lo cual, Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora bien, sabemos que el único que juzga es Dios, pero el ser humano natural no puede juzgar. Amén. Porque para tener la facultad de juzgar, debe ser espiritual. Dice, pero el espiritual juzga todas las cosas. Amén. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué es ser espiritual para poder juzgar? No es sabernos la Biblia de pasta a pasta. Por ahí dicen que el diablo le sabe la Biblia de pasta a pasta. ¿Con qué era que tentaba Jesús? Con la palabra, pero manipulada. O tampoco el ser espiritual es haber hecho algún curso teológico o tener un título de licenciado en teología o bueno, lo que sea. O un PhD en divinidades o en angelología, ni en nada. O tener jerarquía religiosa, ser reverendo, obispo, al apóstol, como hoy dicen, que usándolo como título. No es eso. Ser espiritual es el resultado de permanecer en comunión con Cristo, con su palabra. Y como resultado de esa permanencia, de esa comunión, producir el fruto del Espíritu Santo. Entonces tendremos la capacidad de juzgar desde lo espiritual, es decir, desde la revelación, desde el orden de Dios. Amén. Y quiero contarles algo que he aprendido acá, en los Estados Unidos. Y es que para los hispanos, para los latinos, crimen es cometer un delito como matar. Pero para el gringo, como decimos nosotros, para el estadounidense, crimen es cualquier violación a la ley. O sea que el pasar un semáforo rojo es un crimen. ¿Amén? El hacer un giro indebido es un crimen. El manejar, por ejemplo, con el seguro, con el SWAT o el seguro de la revisión técnico-mecánica, es un crimen. Entonces, el que comete un delito, rompe la ley en cualquiera de sus aspectos, es un criminal. Y entonces a uno que le diga criminal, uy, yo no he matado ni he robado. Porque es 2 apreciaciones. Amén. En nuestra realidad de hijos de Dios, pues también tenemos 2 tipos de leyes, como las leyes de 2 países, solo que una es natural y la otra es espiritual. Para nosotros muchas cosas en lo natural no son pecado, como una mentirita así, blanquita, así. Amén. Pero ante Dios sí son pecado, porque transgreden lo que Dios ha establecido. Amén. En esa actitud del ser humano de justificarse, hoy en día es que los grandes intelectuales o políticos y gobernantes y demás
creen que pueden justificar conductas antinaturales, aprobando leyes y creando argumentos a través de las distintas producciones intelectuales para justificar lo injustificable delante de Dios. Ya lo hemos visto con leyes que contradicen la palabra del Señor. Por eso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó acerca del carácter de los hombres de los postreros tiempos. Amén. Él lo anunciaba así en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y quiero enfatizar aquí para entender un poquito este versículo. También quiero saber, también debes saber esto. Debes significa obligación. Todo cristiano, todo pastor debe saber, y saber es conocer, entender y notar que estamos en tiempos peligrosos. Amén. Esos tiempos peligrosos, ¿para quién eran? Era una advertencia para la iglesia, para los creyentes. Amén. Y dice que vendrán, y ese vendrán viene de una palabra griega que se llama epistemi, que quiere decir algo que viene, pero no es que pase, sino que viene y se queda ahí, se asienta y permanece siempre, algo que no se va. O sea, los tiempos peligrosos vinieron y se quedaron. Amén. Y tiempos peligrosos los tenemos que entender como tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos feroces, tiempos difíciles de enfrentar. En otras palabras, la característica de los últimos tiempos. Amén. Tiempos peligrosos. Y miren los peligros que Pablo vivió. Amén. En 2 de Corintios 11:26, él hace una mención de todos los peligros que él vivió. En los ríos, naufragado, perseguido, todo eso. Amén. Pero ahí menciona un peligro específico. Al final dice, peligros entre falsos hermanos. Amén. ¿Por qué entre falsos hermanos? Porque son gente que están dentro de la iglesia, que se dicen creyentes, pero que viven conforme a su propia justicia, donde todo según ellos está bien. Y hay predicadores que sí, siga así, que así está bien, así va bien. O sea, creen que están en Disneylandia y los otros le predican, siga así, que están en Disneylandia. O sea, esto es una diversión, aplicando su propia justicia. Y 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos dice, porque vendrán a hombres amadores de sí mismos. O sea, egoístas, egocentristas, ávaros. Por eso predican y por eso quieren que les depositen el diezmo hasta por internet. Vanagloriosos. Yo no soy pastor, soy apóstol. Cosas así. Soberbios. El siervo del Señor y 10,000 títulos, reverendo. Ahora sí. Blasfemos, porque no tengo y decir cosas contrarias a lo de Dios. Por ahí había un predicador que decía que cuando él comenzó a ministrar sanidad olía sangre y que la sangre del cordero olía horrible. Me dice una palabra bien fea. Eso es un blasfemo. Amén. Primero, la sangre de Cristo no es para sanarnos, como lo explicaba el otro día. Amén. Pero aquí me lo está diciendo el Señor, que los hombres serán blasfemos. Y le está hablando a los creyentes, desobedientes a los padres, gratos, impíos. Y ya he dicho que impío es aquel que no tiene amor a Dios. La verdad es amor a Dios. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén.
Nosotros vemos la realidad en el mundo cada rato, madres que abandonan a su hijo al nacer, pero dentro de la iglesia hay cosas terribles, o dentro de los que se dicen cristianos. Ah, no, es que como soy yo, Dios me va a perdonar. ¿Y por qué hay tanta situación? O sea, esa desigualdad del mundo hoy en día se ve dentro de la iglesia, en todos los aspectos, porque el mundo ama lo suyo y las cosas se hacen conforme a su Señor. Amén. Si la iglesia es espiritual, es una iglesia separada del mundo por sus acciones, porque hace el bien, porque guarda la ley de Dios, los mandamientos de Jesús. Pero si es una iglesia mundana, está igualito que el mundo, la misma cosa. Dice el verso 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, y esos deleites hacen referencia mucho a la inmoralidad sexual. Ustedes saben que yo siempre que predico no me enfatizo en eso. Y siempre estoy diciendo que las obras de la carne no tienen que ver solo con las cosas malas sexualmente hablando, sino con todas las otras obras de la carne. Pero en este caso, esos deleites están metidos dentro de las iglesias. Amén. Muchos líderes que hacen apariencia de piedad, pero viven como cualquier hombre sin Dios. Amén. Y en esa realidad, para muchos cristianos, entre comillas, es más atractivo e importante cualquier compromiso que buscar a Dios. Incluso mucha gente cree que con ir a la iglesia el domingo un ratico ya, con eso le cumplí a Dios, como decíamos el otro día. Ya lo calmé, lo aplaqué, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué nos dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Pero en la justicia de los hombres, no, yo un ratico y ya. Y en otras palabras, como dicen por ahí tradicionalmente, el que peca y reza empata, según la justicia de los hombres. Amén. Alguna gente cree que con escuchar un sermón ya le han cumplido a Dios. Ya liberé esa culpa. Y entonces ahora estoy tranquilo. Amén. Dice el verso 5, porque tendrán apariencia de piedad. Mire que los grandes líderes. Pero negarán la eficacia de estos. Pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la Biblia? Evita, le está hablando a los creyentes. A estos evita. Y podemos decirlo, ¿cuántos líderes tienen esa apariencia, pero sus hechos niegan lo que dicen con su boca? La palabra de Dios es determinante al decirnos, insisto, a estos evita. Porque una persona que está dentro de una organización que predica doctrina distorsionada o chueca o que enseña positivismo o la confesión positiva o la prosperidad, no es una víctima, sino un cómplice. Porque está obligado, debe saber que vendrían tiempos peligrosos. Y por eso el Señor Jesucristo decía, escudriñalo todo, retener lo bueno. Amén. Pero muchas personas, ignorando, pasando por alto el consejo de la palabra de Dios, cambian de religión o de iglesia, pero no cambian de conducta, ni de mentalidad, cuando la exigencia es tener la mente de Cristo y el nacer de nuevo, como nos lo dice Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. O por lo menos, como insta el apóstol Pablo diciendo, no que ya lo haya logrado todo, sino como la aspiración a una nueva conciencia. Así lo dice el apóstol Pablo. Por eso, ese desafío lo confirma en Efesios capítulo 4, verso 23, donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Todo comienza en la mente. Por eso decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu ser. Amén.
Por eso debemos mantener mentes limpias y sanas para la gloria de Jesucristo. El ser humano no se va a justificar desde donde está. Esa justificación no vale. La única justificación que vale ante Dios es a través de Cristo. Por eso ningún ser humano puede justificarse a su antojo, sino conforme lo determina la palabra de Dios, la justicia de Dios. Ahora bien, lo peor de todo es que cuando una acción equivocada tiene que ver con otra persona, estamos puestos a ser drásticos e implacables. Ay, no, es que se toca que lo condenen. Ese toca que lo pongan en disciplina, ese toca que, ¿cierto? Pero cuando es con nosotros, ay no, Señor, tú me perdonas. ¿Mm? Hay un caso por ahí de una señora, de un pastor, en un país latinoamericano, que admitía incluso que estaba bien que su esposo tuviera amantes, porque como era el apóstol, el líder, Dios le había dado permiso de tener concubinas. ¿Mm? Él dice la Biblia me dice, el que quiere ser apóstol debe ser esposo de una sola mujer. ¿Amén? No quiere decir que si se les barató el matrimonio no pueda rehacer su vida, porque eso ya depende de lo que Dios ve en el corazón. Pero que no puede convivir con dos personas a la vez, y mucho menos con tres, y mucho menos agarrar de la plata de la iglesia para pagarles y mantenerlas como reinas a las concubinas. Pero la señora esa decía que estaba bien en la justicia. Amén. Y le echaban la culpa a los hermanos que lo estaban juzgando. ¿Cómo van a decir esto del líder? Y tenemos los ejemplos, líderes de varias. Pagaron millones, salieron a confianza de 100 millones y están ahí. Amén. Pero con nosotros son juzgadores, implacables. El rey David tiene clara la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios, por lo cual prefirió que lo juzgara Dios, porque él siempre es misericordioso. Cuando David pecó censando el pueblo y recapacitó que había hecho mal delante de Dios, prefirió caer en la mano de Jehová, como nos lo cuenta Primera de Crónicas 21:13. Dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Amén. El Evangelio según San Lucas nos trae un ejemplo entre la justificación del hombre y la justificación ante Dios. Dice Lucas capítulo 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ya sabemos, ¿no? Blanquito y pulcro. Y el otro era publicano. El verso 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y así mirando, me imagino yo mirando allá al fariseo, al republicano, al publicano. No al republicano, perdón, al publicano. Amén. Gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, injustos, en lo que te justifica a ti, ¿cómo es? En lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Ladrones, mirando para el otro lado. Injustos. Adúlteros. Ni aun como este publicano. Y mire lo que decía, mire cómo se justificaba él, fariseo. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana. No, pues, ya, se pasó de Dios, pues. Dios le salió a deber. Doy diezmos de todo lo que gano. Le compró las cosas a Dios. Dios está vendido con él porque le da diezmo. Como los que predican por ahí, como es de grande tu ofrenda, así será tu bendición. Eso es fariseísmo. ¿Quién me lo dice? La Biblia. Amén. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
Ya estaba compungido, humillado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El verso 14 dice que el Señor dijo: os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El segundo aspecto que yo dije que iba a tratar esta tarde es la justicia de Dios. Entonces leamos por favor en Romanos 3:21. Romanos capítulo 3, verso 21, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. De manera que podemos preguntarnos: ¿para quiénes obra la justicia de Dios? Para los que creen en Él, en Cristo. En otras palabras, no todo el mundo va a alcanzar esa justicia, la cobertura de esa justicia de Dios, sino los que estamos y estemos en Cristo. Por eso el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. O sea, en ese momento no alcanzaría a nadie. Pero el verso 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, nadie se puede justificar por sí mismo, ni por las obras de religión, ni por nada de eso. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia, por ese regalo. Y acuérdense que dice que el don y el don y el llamamiento es irrevocable, y la gracia es un don. Dice: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nadie va a perder la salvación si está en Cristo. Amén. Si se arrepintió, ¿verdad? Porque el don es irrevocable, no es quitable. Amén. Pero tiene que estar en Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes son justificados? Los que creemos, y como resultado de ese creer permanecemos en Jesucristo. Ahora bien, la justificación para los creyentes, para nosotros, es gratuita. Usted y yo no vamos a pagar nada a Dios. No hay precio que pagarle. Pero eso no quiere decir que para él fue gratis. A él le costó un precio. Y no cualquier precio, un precio elevado, que no se puede calcular en valores humanos ni materiales. Y es la sangre inocente, pura y santa de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, por eso es que también, como decía el otro día, la sangre de Cristo no se puede usar como un amuleto, como un conjuro, ni nada. Es un precio, es un valor incalculable para lavarnos de los pecados. Y ya decía que se logró redención, justificación, nos limpió, nos acercó a Dios, nos limpió las conciencias. Es para eso, no para andarla usando como amuleto, ni mucho menos. Hay que estar en la palabra correctamente. Amén. La sangre inocente, pura y santa de nuestro Señor Jesucristo es el precio que Él pagó por nuestra salvación, por nuestra justificación. Por eso el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso es que allá en Apocalipsis 10:12 dice: y le han vencido por medio de la sangre. Ese por quiere decir que hemos sido lavados con esa sangre, y al ser lavados se quitó el motivo con el cual Satanás nos quería acusar para condenarnos. Pero no es para que estemos usando la sangre como amuleto, para cubrir el carro nuevo, para cubrir a los niños, para sanarnos. No, la sangre de Cristo nos hizo victoriosos sobre el pecado. Amén. Nos limpió del pecado. Dice el verso 25: en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia.
O sea, nos justificó a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. No existe otra manera de alcanzar el perdón. No existe criatura alguna que pueda ayudarle a Dios a salvar las almas. Por lo tanto, no hay corredentores ni intermediarios más. El único es Jesucristo. Amén. Ahí no vale ni la Virgen, ni San Ululao, ni San Benito, ni el reverendo, ni el super ministro, ni el super profeta. No, no, no. Amén. El que diga que está para salvar las almas es un hereje. Amén. Solo hay un solo Salvador y un solo Señor, Jesucristo. ¿Por qué uno solo? Porque es el único que pagó con su sangre bendita, inmaculada, perfecta, el castigo que existía por nuestro pecado. Por eso Él es el autor de la salvación. El verso 26 del capítulo que estamos leyendo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vuelve a recalcar, ¿para quién es la justicia de Dios? Para quienes somos de la fe de Jesucristo. Así que el único justo y verdadero se llama Jesucristo el Señor, quien tiene toda potestad para justificar al que cree y permanece en él, pues él es el autor y consumador de la fe. Usted no necesita creer en nadie más sino en Jesucristo. Usted no necesita confiar en otro ser humano. Usted necesita tener fe en Dios y producir como resultado del señorío de Cristo en su vida y en la vida mía y en la de todo creyente, producir el fruto del Espíritu, que es la demostración de que la persona está en auténtica comunión con Dios, o sea que realmente es espiritual. El verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ¿por la del hombre? No, sino por la ley de la fe. O sea, la ley de Dios. Amén. Es por la fe en Jesucristo que somos justificados. De manera que la ley de la fe, creada y consumada por Cristo, es una ley superior. Es una ley sobrenatural. Es la ley del reino de Dios. Porque el obrar humano no sirve para justificación y perdón. El verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el ser humano, usted y yo, los creyentes, no necesitamos las obras de la misericordia para ser justificados ante Dios. Hay gente que hace obras de misericordia porque con eso va a comprarse su salvación. No, no es así. Amén. Nuestro actuar correcto debe corresponder al resultado de que creemos en Cristo, de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y entonces producimos el fruto del Espíritu. El verso 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? Como decía la ley de Moisés. Amén. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y el verso 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. O sea, el único camino al Padre es Jesucristo. Y es por medio de fe en Él que somos justificados, porque su sangre se derramó para perdón de pecado. Es decir, que tanto judíos como gentiles seremos justificados por la fe en Jesucristo. Por eso Jesús fue a predicarle a los espíritus cautivos. Amén. Por eso los judíos antes de Cristo murieron esperando por la fe el sacrificio de redención que vendría. Ahora nuestra fe debe estar en el mismo sacrificio, no que vendría, sino que ya está consumado para nosotros. Amén. Así que por la ley de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Por eso lo confirma Romanos 5:1, diciendo, Romanos capítulo 5, versículo 1.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la ley de la fe de que habla la Escritura no se refiere teóricamente a un decir, yo creo en Dios. No. Pues determina claramente Romanos 8:4, dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, hay una acción, una vivencia que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y ya he insistido que vivir conforme al Espíritu es produciendo el fruto del Espíritu. No es tanto hacer llover el fuego del cielo y tener una apariencia de piedad y hacer maravillas sobrenaturales. Son señales que van a seguir al que cree. Amén. Pero la vivencia del que realmente está en la fe de Jesucristo es andar conforme al Espíritu Santo, produciendo el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. En acciones del diario vivir. De modo que no se trata de una simple religiosidad o un decir, sino de la manifestación real, insisto, del fruto del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Por eso da testimonio la Biblia en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, 1 Corintios 6:11 dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Indudablemente, eso tiene que producir un cambio en el creyente. Indudablemente, habla de que hubo un cambio en nosotros, un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora somos salvos. Somos no crísticos ni Jehová Junior. Somos embajadores de Cristo. O sea, tenemos que mostrarlo a Él. Pertenecemos a su reino. Somos su redil. Somos ovejas de su prado. Somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Jesucristo, el Señor, ya lo hizo todo. Y entonces ahí sí podemos preguntarnos, ¿qué más podemos pedir? Movámonos en esa realidad. Amén. Viviendo como nuevas criaturas que reflejamos a Cristo porque producimos el fruto del Espíritu. Amén. Y entonces, para terminar, podemos concluir leyendo la hermosa promesa del futuro glorioso de Sión. En Isaías, capítulo 35, el verso 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Cuando la persona se mueve bajo el señorío de Cristo, porque entiende que ha sido perdonado y lavado con su sangre, y que esa sangre y esa acción de Jesucristo le justificó, no justificó, lógicamente tiene que caminar en esa realidad de nueva criatura, donde el Espíritu que viene a morar en nosotros, porque la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu, nos mueve para que no andemos ya en la ley de la carne, sino en la ley del Espíritu. O sea, vuelvo a insistir, produciendo los frutos del Espíritu, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para gloria de Dios. Hermanos, nos movemos en la justicia, o mejor, en la ley, en la justicia de Dios. Amén. En la justicia que es por la fe en Jesucristo, para gloria de su nombre y para bendición nuestra. Sigamos en esa verdad,
en Cristo hasta que Él venga. Dios les bendiga, Dios les guarde y le damos gracias a Dios porque ha manifestado su justicia a través de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para justificarnos y reconciliarnos con Él como sus hijos, para gloria suya y bendición nuestra, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima oportunidad.